Hey, ¿cómo están? Yo soy Luis Hey Hey, espero que estén muy bien. Los tenía un poco abandonados en esta plataforma, pero la verdad es que siempre pensando en ustedes, siempre pensando en el podcast. Debo decirlo, ustedes lo saben, es mi plataforma más longeva. Llevo muchos años y muchísimos episodios. Hemos tenido cambios, pero bueno, aquí seguimos. Y este justo será el primer episodio del 2026. Había grabado otro episodio, pero no me gustó. Así que, pues bueno, continuaremos con estos episodios aquí en el podcast, sobre todo de entrevistas, de pronto algunos resúmenes con respecto al tema de inteligencia artificial. Y bueno, ustedes lo saben, los días 12 y 27, cuando así nos pueda dar la agenda, estaré con el doctor Pablo Vidal y también con Isaac Alcalá, hablando de temas de inteligencia artificial desde distintos ángulos, el ángulo legal, el ángulo ético, el ángulo periodístico, etcétera. Y hoy una entrevista muy interesante. ¿Con quién? Con Abismael Reséndiz. ¿Quién es él? Es básicamente el encargado, o bueno, uno de los encargados de dirigir y llevar justo esta nueva visión que tiene Tech Milenio, preparatorias Tech Milenio. Él es encargado de la preparatoria a nivel nacional. Y bueno, a mí me ha encantado esta visión que tienen de cómo preparar y cómo ver la educación ahora con la inteligencia artificial. No quiero adelantar nada, pero básicamente lo que ustedes van a escuchar es un cambio trascendental en cómo poder, digamos que, fomentar nuevas habilidades en los estudiantes. Una charla que no tiene pérdida, así que les recomiendo que por favor dejen sus comentarios, la compartan y sobre todo, cualquier duda que tengan con respecto a los temas, me escriban. Recuerden, yo soy Luis GG y bueno, siempre pensando en ustedes. La inteligencia artificial aplicada a un podcast de Luis G. Un podcast de Luis G y G. Pues muy bien, como ustedes escucharon, no estoy solo, me encuentro con Abismael Reséndiz, que la verdad es que debo de presumirles y presumirlos, porque me hablan muy bien y me hablaban muy bien de Tech Milenio, y ahora que yo estoy en contacto con ellos, creo que, pues sí, se quedaron cortos de lo bien que hacen, pues, y que están haciendo y que están prospectando y proyectando todos estos cambios. Pero bueno, no quiero adelantar nada y quiero un poco que ustedes escuchen y vean un poco lo que nos va a contar a Abismael. Pero quizá me gustaría arrancar, Abis, en el sentido que una pregunta habitual que me hacen, sobre todo cuando me topo con educadores, es cómo va a modificarse la enseñanza-aprendizaje cuando le agregas el ingrediente de la inteligencia artificial. ¿Qué es lo que ustedes están viendo? Es buenísimo y súper pertinente, Luis, el platicar sobre esto. Estamos viendo muchas cosas, muchos pros, algunos contras, más bien retos que tenemos. Y me gustaría iniciar, Luis, con lo que no vamos a hacer. Claro, está perfecto. Porque hemos tenido familias, hemos tenido profesores que nos dicen, es que quiero prohibir la inteligencia artificial, el uso de mis estudiantes en salón. No lo vamos a hacer. La inteligencia artificial viene como una herramienta tan poderosa que nos va a ayudar a ser más productivos, más eficientes, que claro que lo tenemos que incorporar, pero desde la base de cada uno de nuestros programas. Entonces, eso es un must que debemos de tener, el aprender a trabajar junto con la IA. Y bueno, y ahora la pregunta, ¿qué vamos a hacer? Pues cómo preparamos a nuestros jóvenes para que la utilicen muy bien, para que sean muy productivos, para que hagan mejores proyectos, para que hagan más cosas de lo que antes hacían. Y hay algo que estamos arrancando, y bueno, desde hace algunos años que empieza esto muy fuerte, es el trabajo con los profesores. O sea, no podemos nosotros esperar que los jóvenes la utilicen de cierta forma si no hemos trabajado ni hemos capacitado, es más, y no hemos enamorado a los profesores de incorporarlo a la parte didáctica.
Y cuando empezamos ese camino de que nuestros docentes conozcan la IA, nos topamos con unas sorpresas impresionantes porque cada una de las áreas disciplinarias, hablemos de matemáticas, hablemos de historia, de ciencias, hablamos de esa formación socioemocional, cada uno tiene sus particularidades bien interesantes, aplicaciones diferentes, formas de crear nueva investigación, nueva enseñanza. Y esa es una de las primeras actividades que estamos haciendo, trabajar con los docentes para que los mismos docentes vayan incorporando cómo los jóvenes pueden trabajar con la IA para mejorar cada uno de sus proyectos, de sus tareas. Yo lo que les digo, por ejemplo, cuando doy talleres, yo le digo a la gente que yo no doy tutoriales, porque de pronto yo desde mi óptica, enseñar un tutorial es pues un poco engañar, porque al final este tutorial de este producto en específico puede cambiar, y lo peor es que con inteligencia artificial puede cambiar literal de un día para otro. Yo lo que les digo es que más bien se trata de entender nuevas formas de hacer las cosas y tener nuevas habilidades. Pero desde el punto de vista de lo que ustedes hacen en esta formación para todos los chicos de preparatoria, desde tu óptica, ¿qué habilidades humanas ahora se vuelven más importantes, considerando que la inteligencia artificial puede escribir, puede hacer resúmenes y resolver problemas? ¿Cómo están viendo este tema de las habilidades que tenemos que aprender en este contexto? Sí, hay muchas competencias, le llamamos nosotros como parte del lenguaje competencias humanas, y competencia humana le llamamos algo que la IA no puede hacer. Y tenemos declaradas 10, vamos a platicar a lo mejor ahorita si nos da oportunidad de unas 2 o 3. La principal, Luis, es, y algo que siempre hemos buscado, incluso tenemos un curso que se llama así, el pensamiento crítico. El pensamiento crítico es fundamental. Si antes lo era, ahora lo es más. Porque si yo le pregunto algo a cualquier IA, la IA que tú gustes, pues tú tienes que discernir si es verdad o no, si te hace sentido o no te hace sentido. Y no puedes quedarte nada más con unas respuestas, tienes que escarbar un poquito más, tienes que darle un contexto a la IA, tienes que comprobarlo con otras fuentes. Esa habilidad, pues normalmente antes la enseñábamos cuando decíamos a nuestros jóvenes, ve esta noticia, investiga y tú decides si para ti o no, qué te llevas con la verdad. Ahora está bien interesante porque espera las respuestas de una IA y además indaga lo suficiente para que asegurarte que esa es la información que a ti se sirve. Que a ti te sirve porque realmente tampoco vas a decir si es la verdad o no es la verdad, porque pues también ahí entremos en otro tema. Pero ese discernimiento de nuestros jóvenes es fundamental que nosotros podamos desarrollarla en ellos. Esa sería como una de las principales competencias humanas o habilidad humana que tenemos que desarrollar con los jóvenes. Oye, ¿por qué pensar que la prepa es el momento ideal justo para este tipo de habilidad, del pensamiento crítico? Y yo agregaría otra cosa que tú no has mencionado, pero que yo lo voy a poner, el tema ético. Porque también creo que de pronto en las charlas que tengo con abogados, con empresarios, el tema de la ética también entra en juego. ¿Por qué crees que la preparatoria es el momento para entenderlo en el contexto de la inteligencia artificial? En preparatoria, que normalmente los jóvenes, eso es cuando están entre 15 y 18 años, hay un proceso de formación, hay una flexibilidad cognitiva todavía, donde los jóvenes, además de adquirir habilidades, conocimientos, desarrollar probablemente incluso alguna competencia, desarrollan su carácter, desarrollan sus fortalezas, desarrollan su identidad. Y cuando están desarrollando su identidad, los valores se vuelven algo fundamental. Y el uso de la IA, pues está bien interesante, porque inclusive nosotros como profesionistas nos piden un proyecto, yo lo meto a la IA y yo presento ese proyecto, pues ese proyecto, ¿lo hiciste tú o no lo hiciste tú? Lo mismo lo vemos con los jóvenes. Yo le dejo un ensayo a un joven de cualquier tema, yo lo veo, digo, este está demasiado bien redactado, el joven me dice, sí, lo hizo la IA, pero yo estuve dándole contexto, yo estuve trabajándolo, son mis ideas, es parte de mi trabajo. ¿Lo hizo la IA? Lo hizo el joven.
esa parte ética está bien interesante, ¿eh? Porque al ser tan nuevo tampoco no tenemos mucha literatura o mucho donde acercarnos, pero creo que dentro de nuestro pensamiento crítico, pues tenemos que aprovecharlo. Y ahí es donde se vuelven temas bien interesantes. ¿Cómo aprovechamos esa facilidad de que los jóvenes puedan desarrollar grandes proyectos, ¿sí? Pero desarrollando el pensamiento crítico con base en una ética en donde, a ver, no importa la IA que utilices, no importa lo que presentes, lo que importa es cómo lo vas a presentar y que sean tus ideas y que las puedas defender. Entonces ahí entramos en un terreno bien interesante, porque además del proyecto, el joven, tenemos que regresar a lo que antes, entendíamos como esos famosos exámenes orales, ¿no? Que nos ponían hace Claro. muchos años. Bueno, pues aquí está, te presenta el proyecto, pero defiéndelo. Y te voy a preguntar, y ese es el reto, el nuevo reto que tenemos con los docentes. ¿Cómo yo aseguro, confirmo que ese proyecto, que ese texto que me estás presentando como tuyo, pues lo vas a poder defender? Oye, yo Y te ahí quiero se contar, vuelve- quiero aprovechar y contarte 2 anécdotas para ver tú qué opinas. El año pasado, las 2 cosas ocurrieron el año pasado, pero el año pasado, por ejemplo, yo doy una clase, no voy a decir el nombre, pero doy una clase en cierto espacio y una de mis alumnas me dijo, oye, prof, ¿puedo presentarte el resultado, pero que lo haga un video de estos hechos por inteligencia artificial? Y le dije, no, porque justo lo que estamos haciendo en esta clase es evaluar cómo llegaste a esta respuesta. Esa es la parte importante y no únicamente te voy a evaluar yo. Te van a evaluar tus compañeros, te van a hacer preguntas, etc. Tú tienes que estar lista para responder. Y por otro lado, di también un entrenamiento, pero ahí con profesores. Entonces les enseñé una técnica para usar inteligencia artificial y que les ayudara a calificar ciertos proyectos. Pero entonces uno de los profesores me dice, oye, ¿y cómo le podemos hacer para que además esto ya me lo mande a la rúbrica de esta institución y ya quede ahí? Y le digo, bueno, mira, sí lo podrían hacer, técnicamente hablando se podría hacer, pero el punto es que yo, si fuera tú, yo vería el resultado, tomaría esta información y haría el copy-paste directo. ¿Por qué? Porque pues me imagino que también lo quieres leer, ¿no? Porque al final pues es tu conocimiento formando al estudiante. ¿Qué opinas de esto? O sea, ¿va o no va? Son 2 ejemplos de cosas reales que pasaron en medio de la academia. Va de ida y vuelta este tema de la ética. Y voy a poner un ejemplo muy similar. El año pasado trabajamos con unas rúbricas y lo que queríamos es darle mucha retroalimentación a los jóvenes de sus proyectos, de las tareas. Programamos algunas IAs, les dimos el contexto, las estuvimos ahí alimentando, de tal forma que con el mismo lenguaje del profesor, donde daba retroalimentación por escrito, le decíamos, aquí te doy el ejemplo de 10 retroalimentaciones que dio el docente. Ahora, hazme lo mismo, revisando cada una de las actividades para los otros 60 estudiantes del grupo. Y tuvimos súper rápido retroalimentaciones muy buenas. Y es lo mismo, está haciendo la actividad del docente dando una retroalimentación. Pero sucede algo, fue un tipo piloto. Los jóvenes se dan cuenta también que la retro que están recibiendo no es necesariamente el profesor. Se dan cuenta, y más cuando lo están utilizando, es una retro de una IA. Entonces el joven, y nos los dijeron en ese piloto, oye, pues yo prefiero que sea verdad lo que el profesor me está retroalimentando y no me dé una IA la información. Si yo quiero la retro de una IA, pues se lo pido a una IA, pero aquí requiero el retro del profesor. Y en muchos puntos los jóvenes nos están diciendo, me gusta porque pues es muy formal, recibo información, pero también requiero la conexión humana. Claro. Y ahí es como docentes tenemos que decir, oye, pues también la podemos utilizar nosotros, pero no podemos dejar de mano, y sobre todo en este proceso adolescente de los 15 a 18 años, donde la conexión humana les ayuda a formar su identidad, les ayuda a darle ese clic a lo que hablábamos hace un momento de la parte de los valores. Si para mí la honestidad o la puntualidad es un valor y el profesor me lo está reforzando,
pues yo digo, pues oye, pues sí, me hace clic lo que me está diciendo el profesor. Si ese tema de valores me lo da una IA, pues pues le dijeron, ¿no? Que me lo diera ahí. Entonces, el toque humano de conexión, ese cada vez lo vemos más fuerte. Otro ejemplo muy similar. En algunos de los cursos que estábamos trabajando, estábamos incluyendo nosotros imágenes generadas por IA. Y nosotros con pues esto es innovación, a los jóvenes les va a gustar. Y la retro de los jóvenes fue al revés, dicen, pues es que esto también lo están haciendo por IA, ¿por qué no me pones fotos reales? Los mismos Claro. jóvenes, generación, nos están dando muchas lecciones de también cómo usarlo. Oye, algo que pienso con respecto a lo que me has dicho es que también justo en este momento, pues incluso varios de nosotros recordamos a profesores que tuvimos en prepa. Es decir, en este momento de formación también tienes como esta conexión de varios role models. Y eso creo que también es importante, ¿no? O sea, que está padre que también formemos y continuemos con eso, pero y que pues no está tan padre que el role model sea una IA, ¿no? O sea, al final que recuerde cómo mi profesor me decía tal, me retroalimentaba de tal o cual manera. Yo honestamente pues me dedico a lo que me dedico por lo que pasó en mi prepa. Es muy cierto. Ahora, creo que también el punto importante que no lo quiero dejar de lado es que alguna vez un académico de Europa me decía, oye, pero, o sea, pues sí, mucha modernidad, pero si hablamos o regresamos a los exámenes orales, estaríamos pues un poco teniendo la misma manera en la que pues se realizaban estas examinaciones en Grecia antigua, ¿no? O sea, es muy interesante. ¿Qué opinas de esta idea? O sea, ¿estamos regresando o no estamos regresando? ¿Cómo lo ven en ese sentido en cuanto al tema de la evaluación? Fíjate que aquí lo vemos mucho a las habilidades que queremos desarrollar en nuestros jóvenes. El estudiar una preparatoria, pues, le da esa preparación a los jóvenes para que estudien una carrera profesional. ¿Y qué queremos? La pregunta es, ¿qué queremos de los jóvenes cuando terminan una carrera profesional? Pues lo que buscamos es que cuando lleguen a una empresa o que pongan una empresa, se sepan comunicar muy bien. Entonces, cuando hablamos de comunicación, de una exposición oral, de un examen oral, los estamos ayudando a que desarrollen esa habilidad. Y a la pregunta es, pues claro, queremos que sean muy buenos, que pierdan el miedo. Y te voy a poner un ejemplo. En una de las nuevas asignaturas que estamos desarrollando, los temas de evaluación también están evolucionando. Y curiosamente, evolucionan utilizando la IA. Nosotros estamos llamando que los jóvenes puedan orquestar diferentes IAs para entregar un proyecto de forma muy rápida. Estoy hablando de 1 o 2 horas que los jóvenes tengan la habilidad, desarrollen la habilidad en diferentes materias para que al final le digo, a ver, necesito que me desarrolles un proyecto, 1 o 2 horas, prográmalo, ten la información, asimila la información con el contexto que tú dices y ahora lo vas a exponer. Pero en la exposición, pues voy a invitar a tus papás, voy a invitar a profesores, voy a invitar a otros compañeros que te van a evaluar, porque al final eso es lo que buscamos, que nuestros egresados lleguen a su empresa, a otra empresa y expongan con una calidad de comunicación que sea muy efectivo para ellos. ¿Qué van a exponer? Pues tenemos a la IA trabajando para eso, desarrollando otras habilidades también. Entonces sí, damos un paso, 2 pasos hacia adelante, pero recordando la importancia de ciertas habilidades humanas como lo que es la comunicación, que hemos hablado, el pensamiento crítico que hemos hablado, la ética de lo que hemos hablado, porque al final, y volvemos a lo que hemos platicado mucho, ¿no? La IA la tenemos que ver como cuando llegaron los procesadores de texto, que Sí, decíamos, pues claro. es que voy a hacer la máquina de escribir. Ya pasó eso. Cuando llegó Google, pues ahora en Google me da toda la información. Cuando llegó Claro. Wikipedia, me dio toda la información. La IA ahora es todavía más eficiente y lo que necesitamos es desarrollar esas habilidades a los jóvenes para que lo utilicen al máximo. ¿Qué IA? Pues las IAs que estén saliendo y la que sea más efectiva en el momento. Ahora, hace poco platicaba con una profesionista y me decía, no, hombre, es que ya con esto ya hasta me responde los correos electrónicos. Y me dice, y es una persona que conozco de hace años y que honestamente es de las personas que conozco que mejor escriben. Entonces, ella me dice, ahora me da miedo incluso perder mi propia habilidad que tenía para responder asertivamente.
¿Qué hacer para que justo la inteligencia artificial, a la cual le vemos tantas ventajas, se convierta en todo este elemento que puede generar el sesgo cognitivo, atrofias, etcétera? Que no se convierta en una muleta intelectual y sobre todo en este caso en los jóvenes que están en plena formación. Ese es un muy buen reto. Te diría que tenemos la respuesta, pero la realidad es que estamos descubriendo y vamos a ir descubriendo la respuesta. Y algunas de los temas que hemos visto también son esos espacios de desconexión digital. Porque ahora todo es IA, todas pantallas azules. Cuando hablamos de higiene del sueño es, a ver, desconéctate. Y en esa desconexión también hacer puntos de inflexión sobre lo que estás aprendiendo. Oye, utilizamos nosotros una IA para aprender matemáticas donde esta IA va guiando a los jóvenes, ¿no? En su matemáticas. Pero el pasito de atrás es, quítate la plataforma, ya como lo hacíamos antes, a papel, Claro, en pintarrón. Y de esta forma, pues los jóvenes también utilizan lo que antes veíamos pues normal, el utilizar la mano, la conexión mano-cerebro para un desarrollo, claro. una mayor conocimiento, y también es muy válido tener esos espacios. Inclusive estamos declarando algunos espacios totalmente con cero tecnología, totalmente la convivencia, olvidemos del celular, Claro. y es una desintoxicación también que nos ayuda a comprobar que lo que estamos aprendiendo con toda la tecnología, pues también nos está ayudando como persona. Ahora, si no le entramos a esto en el sentido de entenderla en esta idea de entender pues los elementos éticos, los elementos críticos, ¿cuáles son los riesgos? O sea, porque al final creo que hay varios datos de varias universidades un poco descarnados, ¿no? Incluso que han dejado de contratar gente, que la han suplido, etcétera. Yo honestamente creo que es un error, pero ¿cómo lo ves? O sea, porque al final, digamos que sería taparnos los ojos el no considerar esto. ¿Qué pasa si no le entramos? Fíjate que hemos platicado ahí con muchos docentes y muchos foros que las instituciones de México, de todo el mundo, que no se incorporen rápido a las herramientas de IA van a generar o van a hacer un gap educativo muy fuerte. Antes hablábamos de analfabetas digitales, ¿no? Que no sabían utilizarlos. Ahora las personas o los jóvenes egresados que no utilicen herramientas de IA van a tener un gap de productividad muy fuerte con los que sí lo utilicen. Lo hemos visto en temas de las carreras, principalmente de sistemas, que por ahí escuchamos noticias, es que ya no se están contratando tantos jóvenes de sistemas que se están graduando. No, la realidad es que sí se están contratando, pero lo que están buscando son jóvenes que utilicen las IAs para hacer lo que a lo mejor antes lo hacían 10 personas programando. Pero Claro, todas esas actividades rutinarias, pues si las puede hacer una IA que la haga la IA, pero necesitamos a estos jóvenes orquestadores de diferentes IAs o de diferentes contextos para generar estos proyectos. Y esto, de alguna forma, pues necesitamos desarrollarlo desde temprana edad. Nosotros lo vemos que estamos en preparatoria, desde que estamos enseñando ya programación, ya la programación la enseñamos con un toque de IA. Y la IA se está viendo que no nada más es, mira, ya aprendí a utilizar una IA, ya aprendí a utilizar Gemini o ChatGPT o Perplexity. Es cómo la utilizo para hacerle las preguntas que yo quiero hacerle y seguir indagando con la IA hasta la respuesta que yo quiero. claro. Y eso va a ser indiferente cuando yo esté hablando de un tema de humanidades, o estoy hablando de un tema de formación socioemocional, o estoy hablando con algún coach de vida. Y cuando los jóvenes empezamos a trabajar, que empiecen a alimentar a la IA, dar esos contextos en diferentes ámbitos, para los jóvenes es un desarrollo bien interesante, porque no es yo sé usar la IA nada más para hacer esto, sino como desde un proceso de coach de bienestar en el día a día hasta alguna actividad productiva con alguna área disciplinar. Para esos jóvenes, cuando lleguen a profesional, pues cualquier proyecto van a utilizarlo como una herramienta que les va a dar más tiempo, es lo que esperamos, que les va a dar más tiempo para utilizar otras competencias, otras habilidades cognitivas para lograr más cosas en algún. Oye, me gustaría cerrar con esta pregunta. Creo que podemos explorar muchísimos temas.
digo, obviamente me encanta la idea, me encanta el concepto de las habilidades, me encanta cómo han bajado esto y lo han implementado y lo han metido dentro de sus programas. Pero me gustaría que me respondieras esto y es, ¿cómo fue que llegaron a esto? ¿Qué puntos de dolor vieron que les hicieron ver tenemos que llegar a esto para que nuestros estudiantes salgan así? Fíjate que recién de que salió ChatGPT, que fue el boom, ¿no? Y empezamos a hablar con ChatGPT y empezamos a explorar con nuestros mismos docentes cómo lo pudiéramos incorporar. Y ahí nos dimos cuenta de que no sabemos utilizar el ChatGPT y pues nos metimos a cursos, ¿no? Y en los cursos al inicio hablábamos, ¿no? Oye, pues es que necesitamos un tutorial, una capacitación. Y la realidad es que no hay capacitación formal de IA, porque si en este momento yo declaro te voy a capacitar en IA, para la próxima semana esa capacitación ya está obsoleta. Claro. Y eso nos permitió en uno de los primeros cursos en entrar en esta reflexión. A ver, a los jóvenes no les podemos enseñar un IA, les tenemos que ayudar a que desarrollen la habilidad del uso de la IA. Y cada uno de los profesores, y ahorita es precisamente lo que estamos trabajando, es cómo podemos utilizarla en las diferentes disciplinas. Y curiosamente, cada una de las líneas disciplinares tenemos IAs diferentes y formas diferentes de trabajar con la IA. ¿Cuál es el gran aprendizaje de todo esto? Que esta habilidad de poder utilizar de forma muy flexible la herramienta de la inteligencia artificial la tenemos que tener con nuestros jóvenes. Y es una cascada. Pensar mucho en que nuestros jóvenes desarrollen esto, pues también el reto que hablábamos al inicio, los docentes tienen que desarrollar esta habilidad, los colaboradores de las instituciones educativas tienen que desarrollarlo, y a un nivel. Voy a poner un ejemplo que acabamos de tener con una organización, con una pregunta tan sencilla: oye, ¿cuál es la visión de la empresa? ¿Te acuerdas, no? Cuando hablábamos de misión, visión, valores, claro. Visión, valores, todo esto, ¿no? Y antes durábamos pues muchísimo tiempo, ¿no? Se hacían consultas y todo esto. Y un ejercicio muy rápido es donde a todas las personas de la empresa, a todos los colaboradores, se les pidió, oye, genera cuál es la visión que debería de ser. Y la IA, de forma muy sencilla, muy práctica, me dice: después de todas estas respuestas, tengo aquí pues las 10 opciones que nosotros consideramos, o que la IA considera que debiera de ser. Esa indagación a nivel empresarial pues también nos da ciertas lecciones de cómo podemos llegar a que nuestros jóvenes la vean de una forma natural para poder manejar grandes cantidades de datos. Y esos han sido los grandes aprendizajes que tenemos, y lo que falta pues todavía viene muy interesante, Luis. Espero que más adelante podamos seguir platicando y comentarles, ¿no?, qué resultados también hemos tenido con estas primeras acciones que ya van a salir con esas habilidades desarrolladas. Y la verdad es que me da mucho gusto, sobre todo porque creo que son las primeras instituciones, y si me lo permites, en este momento de las pocas que traen esta visión, que incluso es muy similar a la idea que yo tengo, y que creo que es muy, muy importante pues tener la humildad para decir, oye, lo hacíamos así y ahora lo tenemos que hacer así, porque estamos viendo que hacia allá va no el mañana, sino el pasado mañana. Así que seguramente seguiremos platicando, y sobre todo, bueno, también contar a la gente que estaré con ustedes muy pronto. Así que, pues bueno, le estaremos también ahí compartiendo toda la información. Yo muy, muy feliz de formar parte de todos estos proyectos. Y bueno, la gente que quiera estar en contacto con ustedes, que quiera tener más información de lo que hacen en Tech Milenio, ¿dónde lo puede hacer, Abimael? Claro que sí, es muy, muy sencillo. La página techmilenio.mx. Estamos con muchísimo gusto para platicar de todos los proyectos que tenemos, que hacemos tanto en preparatoria, en profesional, posgrados, el Skilling Center, donde tenemos muchos temas de inteligencia artificial. En prepa tenemos todo lo que el trabajo también con padres de familia, que ellos son unos grandes guías para nuestros jóvenes, y trabajamos muchísimo en conjunto. Así que estamos pues a la orden, con muchísimo gusto de platicar con ustedes. Abis, un gustazo saludarte, nos vemos pronto, cuídate mucho. Cuídate mucho. Gracias, Luis. Inteligencia
inteligencia artificial aplicada